Un saludo cordial, bienvenido a una edición más de Pulso Empresarial, una edición cargada de temas, de acontecimientos políticos, económicos y de toda índole, tanto a nivel de España como a nivel de Cantabria. Tenemos aquí a nuestros invitados habituales, el equipo habitual, don Carlos Pajares. Un saludo, don Carlos. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, vaya por delante que las elecciones en la Comunidad de Madrid, en la que señora Díaz Ayuso ha conseguido una victoria histórica, rotunda, me faltan calificativos, son un ejemplo. Si en la vida política de estos virreinatos, que son las comunidades autónomas, hubiera un poco de sensatez. Si hubiera un poco de sensatez, los presidentes de las diferentes comunidades autónomas levantarían los estados de alarma, abrirían la economía y harían todo, porque a la señora Díaz Ayuso la han votado por muchas cosas, pero principalmente porque la han votado. Porque los ciudadanos están hasta el gorro de medidas inexplicadas, absurdas, vergonzosas, que coartan la libertad. Y esta señora ha sido la única que ha velado por los intereses de la gente, con sus defectos y con sus virtudes. Ha ido contracorriente, ha sido ella misma, no ha estado en manos de funcionarios burócratas ni de incluso de su partido, porque ahí tenemos los ejemplos de Castilla y León y de Galicia, que yo creo que ha sido en la gestión de la pandemia realmente desastrosos. Y en lo referente a Cantabria, después de los últimos acontecimientos, ¿qué decir? Acontecimientos políticos, de algún dirigente político, y ustedes ya lo saben, voy a hablar claro. Si no se levanta ahora mismo el cierre de la hostelería, si no se levanta todo, automáticamente es que aquí no hay vergüenza, no hay nadie que la ponga. Es decir, luego vamos a ver de nuevo la línea de fallecimientos. Basta ya de medidas coercitivas. Está el estado de Texas, que no quieren hablar aquí en los medios de comunicación, mucho más grande que España, con unos datos increíbles. La gente se vacuna la que quiere, regalan las vacunas, porque unos quieren, haciendo uso de su libertad, se quieren vacunar, otros no pasa nada. Ha prohibido el presidente de aquel estado que se ponga ninguna medida restrictiva, que se nombre para nada el tema de las vacunas para poder entrar en ningún sitio, ninguna restricción. Libertad absoluta. Eso es lo que ha votado la Comunidad de Madrid. Y no hace falta ser intelectualmente muy avanzado. Y si ahora hubiera una votación en España, a pesar de que ahora los medios de comunicación están hablando de que se levanta el estado de excepción, pues ya es hora, el estado de alarma, ya es hora, que hemos hecho 6 meses aquí así, ya es hora. Y los vicerreyes estos que tenemos en las comunidades, ¿qué voy a hacer yo? Es que me puede entrar la gente. Pero bueno, y los grandes comentaristas de los medios defendiendo todo ello. ¿Pero en qué país estamos? Que llevamos 6 meses aquí, que estamos casi encadenados. ¿Pero qué sentido de la libertad es este? Bueno, he hecho este acta porque además me lo habían pedido, pues es mi opinión, con respeto, que me gustaría, hoy podría hacer mucha leña del árbol caído. No lo voy a hacer porque, como hemos dicho muchas veces, opiniones, que cada cual juzgue, pero lean todas las noticias, ven como a los medios, algunos tapan noticias, cortan noticias, etcétera, etcétera. Bueno, un balance de las elecciones en la Comunidad de Madrid. ¿Están de acuerdo de que la gente ha votado libertad, que está hasta el gorro de las medidas de don Aurelio Sastre? Bueno, yo creo que lo que ha pasado en Madrid era un deseo generalizado en toda España. Todos teníamos una gran expectativa respecto a lo que podía pasar en Madrid, y afortunadamente se ha cumplido con creces. Nos hemos sentido representados, yo creo que en toda España, por lo que ha venido sucediendo en Madrid. Ha surgido una persona, una política, con una forma de hacer política que de verdad está representando a los ciudadanos. Ha orientado toda su política y toda su manera de hacer hacia el ciudadano, hacia lo que quiere y desea el ciudadano. Y ha hecho compatible todos esos deseos pues con un control de todo lo demás, con un control de la pandemia razonable, con un control de la economía, a diferencia de lo que han venido haciendo todos estos políticos que solo se representan a sí mismos, que en ningún caso están representando ni los deseos ni los intereses de la comunidad.
Tenemos aquí una situación de cierre, de confinamientos, de cierre de negocios que está llevando a la ruina, pero además a una ruina de la que no se van a levantar con facilidad. Van a pasar muchos años para que este sector de la hostelería, la gran mayoría, levante cabeza, y siguen en las mismas. Siguen además. Y otros sectores. Y otros sectores. Es el comercio. Es que yo digo, mire, don Gervasio, han arruinado ya la industria está bajo mínimos, pero ahora quedaba el sector servicios. Hablo de comercio y hablo de todo, y hablo de la hostelería, ¿no? Están cayendo en una ruina total, pero hay un problema gravísimo, y es que los dirigentes no hablan con los representantes del sector. Podían buscar soluciones conjuntas y hacer análisis reales de lo que está pasando y no actuar de una manera visceral como lo vienen haciendo. Vienen haciendo todo aquello que se les ocurre, y son ocurrencias que muchas veces conducen pues prácticamente a nada, porque vemos que el control de la pandemia es desastroso y el control de la economía una ruina total. Los porqués, desde el punto de vista económico. ¿Está usted de acuerdo con esa valoración o tiene otra opinión libremente? Luego hay un amigo que me dice, bueno, es que a veces condicionas con tu pregunta. No os condiciono, ¿verdad? No os condiciono. Bueno, Carlos, perdona este lapsus, venga. Bueno, ya me has condicionado sin querer, no te preocupes. No, desde el punto de vista económico, yo creo que lo que ha conseguido la señora Ayuso es salvaguardar por una parte la economía y por otra parte la salud de los madrileños. A diferencia de lo que han hecho el resto de las comunidades autónomas, donde ves que el político que tiene la obligación y el deber de gestionarlo, pues muchas veces le ha faltado el coraje como para tomar decisiones que son difíciles, complicadas en una situación como esta. Ella ha tomado esas decisiones arriesgadas y le han dado resultado. Pero son resoluciones que en otros países del mundo se han tomado, que aquí no se habla de ellos. Es que vamos a ver, tenemos el caso de Suecia, tenemos el caso de muchos estados, de 20 estados de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y han funcionado, pero claro, si la información no lo cuenta, pues lo que no se cuenta no existe, para una parte. Es decir, que ella ha seguido un camino que tampoco es tan de despeñaperro, sino bastante sincero. Porque además, si lo vemos y nos damos cuenta, en Madrid se han dotado además de una comisión de expertos, realmente expertos, que han hecho propuestas precisamente en esa línea de salvaguardar por un lado la salud y por otro la economía. En otras regiones, en otras comunidades, lo que hemos visto es que se han tomado decisiones en las que parece que solo primaba la parte sanitaria. La han tomado, de hecho hay comunidades, Cantabria puede ser un ejemplo, donde parece que toda la gestión la lleva única y exclusivamente la Consejería de Sanidad. Y la Consejería de Sanidad, yo no es por intentar salvar a nadie, pero entiendo que si yo soy sanitario y me dejan tomar medidas, las tomo única y exclusivamente desde la perspectiva sanitaria. Como decía don Aurelio, posiblemente en otras comunidades lo que ha faltado es mucho más diálogo, ha faltado mucha más asumir riesgos y más estar pendiente de lo que, como usted decía, de lo que se estaba viendo en otros países que iba funcionando y que aquí se podía trasladar sin mayor problema. La libertad, lo decía la señora Ayuso, pero parece que nos había escuchado a nosotros, que decíamos dos cosas tiene el ser humano muy importantes: la salud y la libertad. Pero la libertad ha sido coartada por un motivo. Pero vamos a hablar de que la pandemia, después de la gran explosión, etcétera, y de los casos, etcétera, las pandemias hasta ahora, cuando tanto con el ébola o etcétera, etcétera, su catalogación era cuando se bloqueaban los hospitales y por el número de fallecidos. Pero por un paradigma que no se entiende, yo creo que globalista y de intereses muy extraños, se dejan ahora ya los muertos aparte, los fallecidos totales, y se habla de PCRs, de no sé qué, o se habla de muertos así en bruto, como si fueran, bueno, perdón la expresión, solo números, pero no se contraponen por el número de fallecimientos habitual ni nada de nada, ¿no? Ese es el paradigma. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, en Cantabria, les digo, no hay motivo para tener ninguna restricción. La UBI con 20 y tantos. No sé si hay 100 o no sé cuánto entre todos los hospitales. Pero es que el número de fallecidos en Cantabria en los últimos 5 meses es inferior a los últimos 5 años. Por eso, entonces, ¿de qué pandemia? Es decir, que si hay gente que tiene COVID, yo he tenido ahora familiares, no los tengo aquí, los tengo en Zaragoza que han tenido COVID, gente mayor que lo ha superado. Pero quiere decir que nadie está negando y que hay complicaciones y que hay gente que puede llegar a morir.
Vamos a situar, mucho menos que lo que antes. ¿Por qué? Porque ahora la mayoría de los que murieron era por falta de tratamientos, como aquí ha dicho don Aurelio varias veces, porque han muerto. Ahí está la línea, mire usted, la línea marrón de Cantabria. ¿Qué motivos, señores del gobierno, hay para tener todo esto, hablando de PCRs, de no sé qué, de no sé cuánto? Pero vamos a ver, hablen ustedes de fallecidos totales y hablen de que no haya saturación en las UBIs. Pero no pueden condenar a toda una población a la ruina con estos datos, porque el ser humano nace y muere, vive y muere. Y claro, si el número de muertos, como ahí se muestra en ese gráfico, en lo que llevamos de año y parte del año pasado, es inferior a años anteriores, ¿qué motivo hay? Bueno, no vamos a ser reivindicativos, pero esas son las claves de las elecciones, ¿no, don Aurelio? No, sin ninguna duda. Ha sabido interpretar precisamente ese equilibrio, ¿no?, entre economía y control de una patología que, lógicamente, sus tratamientos han ido mejorando y que, efectivamente, está perfectamente controlado por médicos y hospitales. Decía don Carlos que se han rodeado de un equipo de asesores extraordinario, sin ninguna duda. O sea, un equipo de asesores extraordinario. Pero un buen político, un buen dirigente, un gobernante sabe también interpretar las decisiones de ese equipo, que es lo que han hecho en Madrid. Yo estoy convencido que si dejan solo a ese equipo, pues cerrarlo todo, pero un político que representa los intereses de la ciudadanía y que gobierna y que es el ejecutivo, que no descarga su responsabilidad en el equipo de asesores ni en el consejero de Sanidad, sino que su responsabilidad la asume, ha dicho: esto me dicen los consejeros, yo lo interpreto y lo voy a hacer así, porque por un lado están los consejeros de Sanidad y por otro lado deben estar los consejeros de Economía y los consejeros que llevan a cabo la recaudación para que la sociedad y siga viviendo el mundo, siga viviendo la comunidad. Y eso aquí no se ha sabido hacer. Aquí tenemos pues un presidente de gobierno que ha descargado, que se ha liberado de toda responsabilidad, y cuando además se lo han dicho claramente, ya no solamente a nivel local, es que yo he oído intervenciones nacionales y donde le han dicho: pero vamos a ver, que usted es el que firma los decretos, usted no descargue en un consejero de Sanidad. Los consejos y la interpretación que hace y de las restricciones que él considera que debe tomar, usted debe interpretarlas teniendo en cuenta también los deseos de la comunidad que usted gobierna. Hay que buscar un equilibrio, y aquí ha eludido nuestro presidente, nuestro gobierno, toda la responsabilidad, la ha descargado en un consejero que, a fin de cuentas, su única responsabilidad es que la sanidad y la pandemia se controle. Pero aquí, si uno es político, puede ir a los restaurantes, lo hemos visto anteriormente y lo hemos visto estos días. Esto es así, pero esto es así. No es una anécdota, no es una anécdota. Esto es el sentido del vasallaje que se está creando, no en esta política, que lo vemos. ¿Por qué están ahora contra Díaz Ayuso gente de su propio partido, de las comunidades, etcétera? Porque les ha dejado en ridículo. Porque les ha dejado, si fueran meramente inteligentes, les ha dejado en ridículo. No significa que en el futuro Díaz Ayuso se equivoque, o incluso su propio partido, algunos la intenten llevar a lo políticamente correcto, don Carlos, que ese es el problema de España en general, de todos los partidos políticos. Hay una serie de normas que es lo políticamente correcto, y el que se sale del aro por eso es atacado. No, y esta señora ha querido romper esa barrera, que es lo que la población está hasta el gorro de este tipo de políticas, don Carlos. No, y puede que en el futuro se equivoque y lo haga muy mal. Claro que se puede equivocar, claro que sí. Además es una persona que toma decisiones, y el que toma decisiones se equivoca. Se equivoca. Lo cierto es que en estas ha tomado decisiones, que ha ido siempre por delante. Hemos ido viendo cosas que incluso ahora se ven con cierta normalidad, y que en su momento fue ella la que apostó por ella, como el tema de las mascarillas, los test de antígenos, como el tema del cierre perimetral de solamente núcleos urbanos, cuestiones en las que desde Madrid siempre se le pusieron, desde el gobierno central se le pusieron todas las pegas. Ha sido cabezona con el tema de no cerrar la hostelería, de seguir manteniendo todo, pero con un orden. Yo estaba en Madrid y ahí está el Zendal. Sí, y bueno, efectivamente, porque al final, lo que hemos dicho siempre y se ha dicho siempre, si es una pandemia que lo que producía y lo que se intentaba hasta que llegara la vacuna, que podía ser y es la solución, lo que había que hacer era no saturar los hospitales porque no tenían capacidad de absorber el número de contagiados, y sobre todo las UBIs, las famosísimas cuellos de botellas en las UBIs. ¿Qué ha hecho esta mujer? Pues ha cogido y ha hecho un hospital en un tiempo récord para no saturar su sistema médico. En Cantabria, pues podíamos, y en otras regiones se pudo haber hecho lo mismo, pero se optó por otro. Y se podía optar, sí, díganme. No, y fíjese, yo creo que
tenemos la evidencia de cómo lo ha hecho con corrección y muy de acorde con lo que, interpretando el sentir de toda la ciudadanía, pero de toda, de la derecha y de la izquierda. Porque fíjese, más de 100 y pico mil votos del PSOE. Un sector como era el del teatro, los artistas eran prácticamente todos los que no eran comunistas, los de la ceja. Es que todos están a favor de Ayuso. Es que usted escucha a cualquiera de estos actores que se caracterizaban por sus críticas siempre a la derecha, Sacristán y todos, y es que dicen que lo ha hecho extraordinariamente bien y que su actuación con respecto al teatro los ha permitido que sigan viviendo los actores y toda esta gente, y esto está siendo ejemplo en prácticamente toda Europa, por no decir en todo el mundo. Mire, la televisión francesa en el día de las elecciones, como yo lo estaba observando, la puso en el informativo, creo que era de las 9 y pico, con un avance de segundo titular. Es verdad que no hizo una gran información, pero dijo, las encuestas ya dan y tal y cual. Pero me contaba el otro día un dirigente importante, un ejecutivo que había viajado la semana pasada a París. Había ido en un avión, Madrid-París y luego París-Madrid. Y tenía ahí unas reuniones de abogados, etc. En París daba pena, sucio, cerrado casi todo. Dice, bueno, en el hotel con pocos servicios. Bien. Dice, llegó a Madrid el avión para allá al 50%. Para acá, el avión lleno, y llega a Madrid, terrazas, vida, la gente en la calle, viviendo, etc. Dice, es de las veces que más orgulloso me he sentido de ser español. Esto es un testimonio directo. Entonces, ¿qué pasa? Pero esto puede entrar, y yo ayer leía el Diario de las Américas también, ya lo tengo aquí, el Diario de las Américas en Miami, otra zona, Florida. Lleva ya en enero, Miami estaba recuperando el turismo. De este año, a enero de este año tenía ya el 54% de la ocupación de los hoteles. Debido a la flexibilidad, dice el titular de las Américas, debido a la flexibilidad de las medidas. Bueno, ahora ya están hablando de todos los cruceros que salen de allí para toda la zona del Caribe, etcétera, etcétera. Y, uno va al supermercado y el que quiere se vacuna y el que no, no se vacuna. Porque el ser humano es inteligente y hay cosas que hay que dejarlas bien claras. Bueno, pues todo esto, en parte, porque si lo hubieran dejado más, lo hubiera hecho, es lo que ha hecho, lo que han votado hoy, y hay que interpretar bien las elecciones, la señora Ayuso. Pero vamos a hablar con los impuestazos. El gobierno nos va a asar. Bueno, yo creo que a este gobierno le queda menos tiempo que el caramelo a la puerta a un colegio, porque como sigue así, no va a aguantar la población. El gobierno quiere en 3 años cobrar las autopistas, subidas de impuestos al diésel, quiere subir el impuesto de transmisiones, presionar a las comunidades autónomas. ¿Pero a dónde vamos, don Carlos? ¿De dónde nos van a sacar? En el impuesto al gasóleo, esta es gordísima porque esto puede tener unas consecuencias. Entre el impuesto al gasóleo y el pago de autovías, es decir, yo para venir a casa tengo que hacer 20 kilómetros de autovía, tendría que pagar todos los días. Es decir, este es el gobierno de los chiringuitos y el gobierno de que se apoya, como siempre. Yo creo que es el gobierno que más va a fracasar en la historia de los últimos 40 años de España, si no al tiempo don Carlos. A mí estos impuestazos me preocupan por 2 cuestiones. Una, primero porque no se ha hecho y no se hace lo que venimos diciendo aquí, que es el ajuste en el gasto, no en el ingreso. O sea, hacemos el ajuste en el ingreso para cobrar más y no ajustamos el gasto para gastar menos, lo cual ya de por sí es problemático, porque al final nuestras estructuras de gasto no las estamos acondicionando a una situación razonable, visto cuáles son nuestros ingresos. Pero hay otra cosa que me preocupa y me preocupa mucho, y es algo que tradicionalmente ha venido pasando en este país. Aquí estamos acostumbrados a subir los impuestos, pero luego no bajarlos. Creamos impuestos que luego somos incapaces de quitar, porque dices, bueno, podría incluso comprar, que no lo compro, ya lo digo, podría incluso comprar, pero vuelvo a repetir que no lo compro, es decir, bueno, estamos en una situación de emergencia en la que todos tenemos que arrimar el hombro, en este caso, sacar el dinero del bolsillo porque es una situación urgente. Pero es que el problema es que aquí cada impuesto que se ha venido poniendo por parte de la izquierda de manera tradicional en el pasado, luego se ha quedado no solo el impuesto, sino el gasto. Porque aquí lo que somos incapaces es de ajustar los gastos a las necesidades reales de nuestra economía. Y eso me preocupa, ya digo, doblemente por eso. Don Aurelio. No, vamos, ha dado totalmente don Carlos en el clavo. Aquí ahora
todos clamamos al cielo pues con esta idea de cobrar de los peajes, no solamente en autopistas, autovías y demás, sino que lo quieren extender a todas las carreteras. Es decir, ya por salir de casa tienes que empezar a pagar, ¿no? Eso es algo inadmisible. Y hoy ve usted que la oposición se rasga las vestiduras, se oponen a todo esto, pero llegan y no lo cambian. Y ahí está la clave, sí, y lo que ha dicho don Carlos, vamos, a mí me parece, y ese es el gran error de la política de hoy, que no interpreta el sentir de los ciudadanos. El ciudadano tiene los mismos intereses y las mismas preocupaciones, gobierne uno o gobierne el otro. Por lo tanto, si uno toma medidas que no son las correctas, acorde con lo que debe ser, con los deseos y además con las necesidades de los ciudadanos, cuando llega el otro lo que debe hacer es revertirlas. Y aquí nunca se hace. Le suben los impuestos, pero nunca se los... La decisión del Tribunal Constitucional, lo mismo. Claro, pero no solamente es en el tema de impuestos. Es que a mí me preocupa mucho, por ejemplo... La Ley de Memoria Histórica. La Ley de Memoria Histórica es un caso gravísimo, pero ahora, por ejemplo, las medidas que están tomando con respecto a la lengua española en los colegios. Eso es una de las primeras medidas. El gobierno, el próximo gobierno que llegue, que seguramente va a ser de otro signo, tendrá una batería de medidas para revertir todas estas leyes que hoy han sido motivo de alarma en la ciudadanía, que han sido los conciertos con los colegios, eliminar las subvenciones, el sectarismo con los colegios religiosos, los conciertos con los hospitales, que es que en esta pandemia la medicina privada ha tenido yo diría, una participación decisiva en el control de la enfermedad, porque lo están haciendo extraordinariamente bien y además hasta con una gran economía para el sector público, porque trabajan con mayor economía y con mayor rigor en el control del gasto que lo público. Bueno, pues resulta que todo esto está siendo criminalizado. Un gobierno que llegue tendrá que tomar medidas sobre todas estas cosas. Es que esa es una pregunta y es una clave política. Es decir, Díaz Ayuso ha tenido mucho coraje, bueno, ahora va a hacer el Consejo de Gobierno muy pequeño y va a tomar muchas decisiones. Yo tengo mis dudas, y ojalá fuera así, ojalá, que el señor Casado, con lo que tiene alrededor, él y ese señor secretario general, que a menos mal que no le dejó yo creo la presidenta hacer campaña, puedan tener un capítulo de reformas. Es que el que entre aquí en España tiene que ir ofreciendo a los ciudadanos un paquete de reformas tan grande en la que diga, bueno, voy a estar 4 años pero me voy a inmolar, si igual no salgo elegido, pero voy a cambiar la elección de los jueces, el tema del Consejo General del Poder Judicial, la Ley de Memoria Histórica fuera, que eso no más que sirve para dividir, reducción de los gastos del Estado, reducción de ministerios. Es decir, hay que hacer una gran reforma. Yo dudo que, viendo como le escucho al señor Casado decir a veces cosas que tienen muy poco que ver incluso con su ideología, es una persona que está totalmente tomada por un sector, por su secretario general en concreto. Así que aquí hay para todos, es decir, yo digo lo que pienso. Sí es verdad que se abre una esperanza con el alcalde de Madrid, que ese podría ser el gran líder del centro derecha, un hombre preparado, porque ese es el tándem, es que ese ha sido clave, es que ese es otro personaje de narices que está en la barra de un bar, que va a hablar con la señora de la esquina, etcétera, etcétera. Es que es popular a tope, en el sentido de estar con la gente. Yo creo que esas son las claves y la interpretación que nos están haciendo estos gurús, que es que la gente está hasta el gorro de que nos tomen nuestras libertades. Y es bueno que la gente ame la libertad, ¿no, don Carlos? No, que decía que hace parte también otra pieza fundamental en este país, y es que vuelva a haber un partido socialista centrado desde el punto de vista económico, un partido realmente socialdemócrata, centrado. Es que eso es urgente. Es que teniendo dos partidos centrados en la parte económica y social, tanto en la derecha como en la izquierda, un país tiene todos los mimbres para triunfar y para crecer económicamente. Para gobernar juntos en momentos clave. Incluso. Y eso es urgente que esto se vuelva otra vez a recondicionar en nuestro país. Pues vamos a poner punto final. El tema de la subida de impuestos lo vamos a tocar todavía más. El tema esto es definitivo, porque esto es un engaño a la población, es un freno a la economía, ¿no? Hay por ahí vídeos de cómo dicen, nunca subiremos los impuestos a la clase media, la señora Montero. Sí, así ha sido, ¿no? Así ha sido. Y bueno, esto que usted dice, lo rúbrico.
Y una cosa que sí quería decir antes de terminar, porque a mí me parece que ha sido uno de los logros más importantes también, o muy importante, no más importante, pero muy importante, es que la señora Ayuso ha conseguido o nos ha librado de alguien que ha emponzoñado la política nacional, que ha sido este señor que era vicepresidente Iglesias, ¿no? A mí me parece que eso ha sido un gran logro, se va, bien ido sea. Y a partir de ahora yo creo que se inicia una nueva etapa, y yo creo que sobre todo una etapa de esperanza. Señores del Gobierno de Cantabria, con todo el respeto que nunca le voy a perder a ningún dirigente, sea del signo que sea. Aquí estamos en una televisión cristiana en la que valoramos a las personas. No pueden ustedes ni un minuto más después de los acontecimientos de ayer en Cantabria, y ustedes saben a lo que me estoy refiriendo, tener nada cerrado. No pueden ustedes hacer eso, porque si no, lo que se están ustedes exponiendo es a una auténtica sublevación de las personas. Aquí hay que predicar con el ejemplo, y aquí el ejemplo está muy lejos, y la mentira, con la mentira no se puede ir a ningún sitio. Esto nos está destrozando como personas al margen de la política, y aquí tratamos hay para todo, ya vemos lo que decimos, solo nos guía el corazón, que puede estar equivocado a veces, puede estar equivocada, también el respeto a las personas, pero a veces que no se abuse de este respeto, tenemos que contar la verdad, no podemos ocultar cosas que están sucediendo, que son pues realmente muy graves para la vida política y sobre todo para el ejemplo que debemos de dar todos. Un saludo cordial, que tengan una buena semana, paz y bien. Gracias.